Bueno, familia, bienvenidos al 6º episodio de Biblia y Vida junto al pastor Rafael Torres Acuña. Saludos a todos. Rafael, gracias por acompañarnos una vez más. Esto está brutal, hemos tocado temas increíbles del discernimiento, el dolor, tocamos sobre la organización, lo importante de planificarnos, lo importante de ser buenos mayordomos del tiempo. Hemos tocado temas, así que deja tu comentario con el tema que te gustaría que, ¿verdad? Toquemos futuramente o alguna pregunta que tengas para nosotros ser intencional. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la sabiduría. La sabiduría como esa disciplina, como ese don, como eso que es tan importante, ¿verdad? Que nosotros como seres vivientes y creyentes tengamos en nosotros. Para ir rompiendo hielo y que se sienta como una clase de estudios sociales o de español, la Real Academia Española dice que sabiduría es el grado más alto de conocimiento y que también es la conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre qué es sabiduría? Precisamente el tema de la sabiduría en la Biblia se va a tocar de una forma bien peculiar. Todos hemos visto esa imagen en las redes que dice que estamos ahogados en información. We live in an information overload, pero estamos hambrientos de verdadero conocimiento. Yes. La Biblia va a ser un contraste entre lo que es conocimiento versus lo que es sabiduría. So que quizás la forma más práctica de definirlo es diciendo primero lo que no es. Sabiduría no es mera inteligencia, no es tener todas las respuestas, no es evitar cometer errores o ser perfecto, o ser mayor o tener más edad o más educado. En la Biblia eso no va a ser sabiduría. Sabiduría en la Biblia va a ser la aplicación del conocimiento, la aplicación de la inteligencia. La palabra hebrea que el Antiguo Testamento va a utilizar como sabiduría es la palabra hebrea shokmah, que se traduce como habilidad, skill, craftsmanship, artesanía, obra de arte que requiere un nivel de habilidad. Eso es aplicado a alguien que es sabio. El hebreo va a decir, si le va a utilizar ese adjetivo, es alguien que aprendió a cómo vivir. O sea, sus decisiones me dejan saber que aprendió cómo vivir, cómo jugar este juego llamado vida. En ese sentido, la sabiduría de la que habla la Biblia no es una sabiduría teórica, es una sabiduría encarnada. Se tiene que ver en la vida. O sea, nadie puede decir yo soy sabio. En la Biblia, si alguien está diciendo eso, ya automáticamente los hebreos dicen bandera roja, porque el mismo libro de Proverbios dice que te alabe el extraño y no tu propia lengua, ¿verdad? No tu propia boca. La gente llega a esa conclusión al observarte vivir en las diferentes facetas de tu vida, ¿verdad? De cómo caminas, cómo trabajas, cómo crías, cómo te enamoras, cómo predicas, cómo el fruto del Espíritu se maneja en ti. En todas las áreas de tu vida, cómo manejas el dinero, cómo manejas el tiempo, que fue uno de nuestros temas al principio. En esas diferentes áreas la gente observa o sabiduría o falta de ella. Yes. Lo tricky y lo interesante al mismo tiempo es que en la Biblia, por lo menos en todo lo que es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento para nosotros, la sabiduría se va a presentar y así va a terminar hasta el Nuevo Testamento como un don que solamente Dios le puede dar al que quiera, al que la pida. Y en Proverbios la van hasta personificar como una maestra tutora que va por las aldeas y diciendo a la gente, estoy disponible para dar clases, pero no todos salen a coger la clase. Entonces, esa mujer que todo el mundo verá cita en el Día de las Madres, ¿verdad? En Proverbios 31. Ese capítulo 31 de Proverbios, precisamente la mujer que se está describiendo ahí es la sabiduría personificada, que se ve en el hogar, se ve en los negocios, se ve en todas las facetas de la vida. Y que esto no es un switch que uno prende
y que apaga. Aquí no volvemos, como hemos dicho en otros temas, esto no son cosas de instantáneas, de fórmulas rapiditas. Sí. Esto es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y que se vive diariamente, porque hay una diferencia entre lo que es sabiduría, y estabas hablando sobre ello, lo que es información, lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Y son unos puntitos bien, bien básicos, pero que los tenemos aquí, que queremos darlo. ¿Sabes? La información es como que los datos que nos llegan, como que lo que tú ves en redes sociales, lo que posiblemente escuchas en tu iglesia, lo que se habla en la familia, las experiencias que vivo, eso es información también para mi sistema. ¿Has escuchado esa estadística? No sé si se las has escuchado antes. Hay gente que postula que la cantidad de datos que nosotros vamos a ver solamente el día de hoy, a una persona hace 500 años atrás o 1000 años atrás, le tardaría 40 años procesar la misma información. Mira para allá, ¿no? Por todo lo que la tecnología nos ha puesto de frente. Nos ha puesto de frente. Sí, que nos ha ampliado, ¿verdad? El panorama. Eso es información, todo lo que puede llegar a tu mente. El conocimiento es la oportunidad que tenemos de entender esa información que nos llega. Pasó este suceso, yo pasé ese suceso. Vi esto en la red, y esto da risa, esto da algo básico, ¿verdad? La oportunidad que tenemos de entenderlo, como es la palabra, páginas, mi mente está entendiendo. Ahora, la sabiduría es, como decía el pastor, es la manera en la que nosotros ponemos en práctica ¿cómo dijiste? O sea, ¿cómo aplicamos, Ajá. cómo implementamos ese conocimiento que ya está ahí? ¿Lo voy a usar mañana o lo voy a dejar para el domingo en la iglesia? Exacto. ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Esa es la palabra, sí, esa es la palabra. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Así que, en efecto, eso es lo que queremos hablar hoy. Cómo es que la Biblia nos lleva a nosotros a abrazar esa sabiduría que, como, ¿verdad?, estábamos mencionando, es uno de los dones que a Dios le place que la gente le pida, porque Él se lo quiere dar abundantemente y sin reproche, como decía Santiago, y como lo hemos mencionado en varios podcasts. Así que, ¿cómo se puede obtener esa sabiduría? Y ahí es donde la Biblia se pone interesante. Porque la Biblia va a contestar esa pregunta a través de 4 personajes que aparecen en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, en todo el bloque de literatura sapiencial o la literatura de sabiduría en la Biblia, que para los que no conocen, ¿verdad?, me estoy refiriendo al libro de Job, que nos enseña cómo sufrir, el libro de los Salmos, que nos enseña cómo orar o cómo alabar, el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, y Eclesiastés. Van a haber unos personajes que van a estar saliendo constantemente en estos libros que persiguen el vivir bien, el aprender a vivir bien o vivir con sabiduría. ¿Cuáles son esos personajes? Primero, el inocente. En Proverbios capítulo 6 se habla del inocente con una metáfora. Una mujer que su esposo está de viaje en negocio y se para en la puerta de su casa mientras va el inocente pasando y le dice: mi cama está adornada con mirra, las sábanas son de seda. Esto, ¿verdad? Si la Biblia se tradujera a puertorriqueño, pues quizás diría: estoy más fácil que la tabla del cero, o algo así, ¿me entiendes? Pero eso es otro tema, eso lo bregamos con los yatensivos niñas de la vida, ¿verdad? En otro momento. Pero, o sea, ella le dice: esto está fácil, nadie se da cuenta. Y el comentarista dice: y ahí va el inocente como cordero que va de camino al matadero, porque lo que le va a traer es problema. Entonces, el inocente en Proverbios y en los libros de sabiduría mete la pata, comete errores porque no sabe. Entonces, el llamado a los inocentes es, que somos todos, busca sabiduría, porque nadie sabe sabiendo de todo. Ahora vienen los 3 personajes que son más peligrosos, ¿verdad? Después del inocente está, la Biblia llama el necio. El necio rechaza o desprecia la sabiduría porque él se cree que sabe. Y en mi vida como educador y maestro, ¿verdad?, el ministerio de la pastoral requiere que haya un ministerio de enseñanza de la mano. A mí me ha dado más trabajo enseñarle a alguien que se cree que sabe que a alguien que dice: no sé nada, estoy crudito. Son páginas en blanco y uno puede escribir. Pues la Biblia lo va a decir de esta manera: el necio
tiene un PhD en una sola opinión. A ver. O sea, él no admite otro punto de vista que no sea el mío. Ajá. Entonces, él es sabio en su propia opinión. Por lo tanto, todo lo que implique salirse de lo que él es su posición, él lo va a despreciar. Y por eso usted va a ver que se repite constantemente. Dice el necio en su corazón. Me parece que es el Salmo 14, verso 1. No hay Dios. Y así por el estilo, ¿verdad? El necio no está dispuesto a verificar otras posibilidades. Y ahí va a venir la clave de la sabiduría, que tú la tienes, ¿verdad? En el verso que seleccionaste, Proverbios 9:10. El temor del Señor va a ser el principio. El principio de la sabiduría va a ser el temor del Señor. Porque si yo tengo temor de Dios, ya yo estoy admitiendo que hay alguien que va por encima de mí. Yes. Yo no puedo ser el más que sabe. Uh-huh. Si yo soy el más que sabe, yo no tengo temor de Dios. Uh-huh. Y no estoy sujeto a Dios. Voy a ser un necio en la Biblia. Y ese temor no es un temor de miedo. Es un temor de respeto. De hecho, las traducciones más modernas le añaden el adjetivo temor reverente. Temor de Jehová. En el hebreo, ese es uno de los conceptos más difíciles de definir en el hebreo, porque más que conceptual, es algo que se ve en las relaciones. Tú sabes que alguien tiene temor de Dios porque no hace leña del árbol caído. No se aprovecha de los débiles. O sea, llegó el huracán María, pues las compañías de pasajes de las aerolíneas subieron los pasajes a $3,000. La Biblia diría, ellos no tienen temor de Dios. ¿Entiendes? Se están aprovechando del vulnerable que quiere salir de que no hay luz, no hay agua, y está todo en el piso. Pues así por el estilo, ¿verdad? El temor de Dios se va a ver en cómo tú tratas a los demás. Si yo creo que yo sé más que tú y tú no tienes nada que enseñarme a mí, pues yo no te voy a escuchar. Y yo voy a ser un necio. Es bien difícil hablar con una persona necia. Todos los conocemos, todos los hemos experimentado. Y las redes sociales están llenos de ellos. Ellos saben todo y ellos nunca se equivocan. Y el peor de todos, la Biblia le va a llamar el burlador. La Reina Valera le va a llamar el escarnecedor. Si vamos al Salmo 1, que es un salmo dirigido a la coronación de un rey, es un salmo que tiene una progresión. Cuando tú lo analizas, se convierte en algo bien interesante, porque el Salmo 1 tiene una progresión negativa. Bienaventurados los que no caminan en camino de pecadores. Los que no se paran, dice el hebreo, y no se sientan con los escarnecedores. Malos, pecadores, escarnecedores. Porque mientras de caminar te detuviste con ellos y te sentaste con ellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es el escarnecedor? No es el que va al cine. Eso te iba a decir. Eso es otro tema. Eso es otro tema, otra historia, otra predicación para otro día. ¿Quién es el escarnecedor? El escarnecedor es el que no solo no acepta la verdad de Dios, se burla de ella. Oh, wow. O sea, no solamente no acepta que hay sabiduría del otro lado, es que se burla con desprecio. Sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí es que empieza a cambiar la diferencia en la vida de este hombre que va a ser el rey. En ella medita de día y de noche, será. Mira la progresión que presenta el salmista. De caminar, detenerte y sentarte con malas influencias a deleitarte, meditar y ser. Ser como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Es el contraste, eso se llama un salmo por contraste, está haciendo la escritura. Estos tres personajes, el inocente, el necio y el burlador, los tres necesitan sabiduría con urgencia. Y los tres somos cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el peligro de los últimos dos? El inocente reconoce, necesito que me enseñen porque no quiero meter la pata. Pero el necio dice, no, ya yo sé, yo estoy bien. Y el burlador va más allá. Dice, no solamente es que yo estoy bien así, que me voy a burlar de lo que tú estás ofreciendo. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra. Por lo tanto, la sabiduría se queda afuera de las aldeas esperando que alguien venga y se siente. Y los proverbistas van a decir, te es más valiosa que la cadena que te estás poniendo.
Ujú. Vale más que cual collar de perlas, cadena de plata, cadena de oro. La sabiduría te va a dar dividendos, te va a producir un montón de beneficios si escuchas Ujú. y si obedeces. Eso requiere una postura del corazón. Entonces la sabiduría es algo que, como todo lo que vale la pena cultivar en la vida, es algo que se va eh, formando con el tiempo. Sí, como habías mencionado en el podcast anterior sobre el discernimiento, es algo que también se construye. ¿Sabes? Sí, esto no nos hablan directamente así, solamente pídele sabiduría a Dios y ya. Pero en efecto, es algo que si lo abrazamos con conciencia, es bueno implementarlo en todo lo que vivimos. Y le cambia la vida. Le cambia. Al punto de que dice el proverbista que Dios convierte a alguien que es sencillo en Ujú. alguien sabio y lo eleva de posición. Yes. Pero ¿cómo empezó eso? La gente ve el resultado final Ujú. cuando el video se fue viral. Sí. Pero ¿qué pasó antes de que se fuera viral ese video? Pues hubo acciones repetidas, disciplina, Disciplina. consistencia, responsabilidad, Ujú. puntualidad. Cada una de esas cosas son aplicación Ujú. de la sabiduría. O sea, Sí. si yo sé que llegar temprano es importante Ujú. y mañana tengo una entrevista de trabajo y la entrevista es a la 1:30 y yo voy a salir a la 1:25 Ujú. y estoy a 30 minutos de... Del lugar. Pues obviamente, Sí. pues no, yo sé lo que hay que hacer. Hasta el teléfono me dice si la tengo. Oiga, tienes que irte a esta hora Ajá. porque hay tanto de tránsito Ajá. según el GPS. Y con todo eso yo digo, Ajá. con mi resumen, Ajá. esta Ajá. gente más vale que me contrate. Ajá. Y por el piquete llegué a 45 años, minutos más tarde. Después Sí. termino reprendiendo al diablo. El diablo me está atacando. Ajá. Yo voy a las entrevistas y no me contratan. Sí. Tú decidiste no aplicar el Ujú. conocimiento que sabes. Wow, sí, sí, sí. Entonces, la sabiduría entonces es algo que no solamente no puede ser un botón que yo aplico para ir al culto. Ujú. O sea, la sabiduría es algo, yo estoy admitiendo conocimiento y el que quiere crecer, estamos llenos de información. Hay gente que usted ponga el tema que usted quiera y va a haber alguien diciéndote cómo escoger ropa, cómo decorar la casa, Ujú. cómo hacer que la inteligencia artificial haga tareas por ti. Ajá. Todo el tiempo hay conocimiento alrededor de nosotros. ¿Qué cosas de eso yo ignoro? ¿A qué les picheo? Hay gente que las guarda. Hay gente que toma nota en los sermones y nunca las vuelve a ver. Ujú. Hay gente que escucha podcasts. ¿Por qué hay tanta gente que escucha y ve podcasts como estos? Porque escucharon una palabra, pero quieren refrescar, quieren aprender cosas nuevas. Y es esa decisión de decir, lo escuché hace 3 meses, me marcó y me la aprendí. Pero ¿y lo estamos aplicando? No, todavía no. Pues para la Biblia Sí. se convierte en sabiduría cuando es una acción que yo estoy aplicando. Ya. Ahí Wow. está, Sí, ahí ahí está está lo que ah, cuesta. ajá. O sea, el escuchar la Llegamos al buena clímax. información Ajá. no me transforma. La información por sí sola no se traduce en transformación. Hay un puente que une la revelación con la transformación. Se llama la obediencia. La obediencia es una aplicación de la sabiduría. O sea, Dios lo dice, me cuesta hacerlo. En unas instancias me va a costar más que en otro. Ahorita hablábamos fuera de cámara de prefiero en un ayuno dejar de beber agua, dejar de beber lo otro, o en un ayuno sin café, pues Ajá. ese tipo de cosas, unas cosas nos cuestan más que las otras. Pero en eso que Dios dice, Dios sabe más que yo, ¿sí o no? Mi decisión y mi acción es la que va a demostrar si en realidad yo creo que Dios sabe más. O sea, si no, Dios sabe más y Dios me dijo que yo esperara en Él. Y tomo la decisión mañana. Pero tú ibas a esperar en Dios. Ajá. O sea, Sí, sí. no, es que ayer me dieron una palabra que Dios me lleva a las Sí. naciones. Y tú no has estudiado la Biblia, tú no has ido a un Ajá. instituto. No, ya yo saqué pasaje hoy, yo me voy a las naciones. Entonces, Ajá. pues ahí es donde está el asunto de la falta de la sabiduría. So, lo que produce transformación es conocimiento o revelación, que es la información que Dios nos da y que a través de muchas fuentes, ¿verdad? Dios permite que también llegue a nuestra vida. La multitud de consejeros hay sabiduría,
pero la implementación de ese conocimiento en mis decisiones es lo que va a hacer que alguien diga, él es sabio o él es un necio. Él es sabio o es un inocente. Él es sabio o no es sabio. ¿Cómo vivimos? Wow, eso está brutal. Porque es que estas cosas no las hablamos a tanta profundidad. Y, o sea, yo no he escuchado un mensaje, Glaritza Soto, puede que otros lugares lo estén implementando, un mensaje donde se explique sobre la importancia de la sabiduría y su aplicación. ¿Sabes? Siempre lo abrazamos como hablábamos del discernimiento, como ese don que Dios te da. Yo oro y yo quiero que Dios me dé la sabiduría y obviamente... Algo místico que te cae encima y se activó. Algo místico que te cae encima y se activó. Y tú tienes que saber cómo descifrarlo, si es la sabiduría o no. Ciertamente tu oído se afina y tú sabes cómo Dios opera contigo y cómo te habla y tú dices, espérate, esto sí es de Dios. Pero la aplicación de la sabiduría es mucho más que un don. Y ciertamente, alguien que se acostumbra a reconocer la voz de Dios y obedecerla diariamente en su vida, va a ser tenido como un sabio, porque Dios nunca te va a dirigir hacia el hoyo. Ajá. Dios te va a llevar a tomar decisiones que la gente dice, wow, él está viviendo bien, como hombre, como padre, como esposo, como hijo, como ciudadano, como conductor, como podcastero, está viviendo bien. Sí. Eso es lo que va a ser sabiduría. Pero hoy tenemos un gran problema. El problema de hoy es que por encima de la verdad se ha levantado el sentimiento, la emoción, las opiniones. Wow, sí. Todo el mundo tiene opiniones. Y nadie quiere que esté... De hecho, hay gente que se ofende por todo estar en desacuerdo con sus opiniones. Y la sabiduría, según la Escritura, va a crecer a través de este proceso. Número 1, tiempo. Aquí no hay píldoras mágicas. 2, fracaso. Hay veces que la única forma de aprender es cuando te achocaste con la pared y dices, yo pensaba que había un camino y ya me doy cuenta que es una pared. 3, la reflexión que uno da después de esos fracasos. Yes. Hablabas en el podcast anterior, hablabas de la autopsia de emociones. Ese tema no se nos puede olvidar. O sea, el reflexionar, ¿por qué este negocio fracasó? Yo tenía esta idea, la idea era buena, empecé con esta página. ¿Qué hice mal? ¿En dónde fallé? ¿En qué puedo mejorar? Quizá el problema no era el contenido, quizá era la manera, la hora que posteaba. O sea, entonces esa reflexión es la que te va a dar sabiduría. 4, comunidad. Los que lo están haciendo y le está funcionando, estás aprendiendo de ellos. ¿Qué ellos comentan? Ellos, pues si tú estás posteando los videos a las 3 de la mañana y ellos dicen, no, tienes que hacerlo a las 10. ¿Cuál es tu audiencia? Instagram te dice, pues si es a las 3 de la tarde porque tú estás posteando a las 3 de la mañana. Esa reflexión y esa comunidad va a incidir. Recuerdo en el podcast del discernimiento que dábamos el ejemplo del Lego. El que quiere ser ingeniero y no ha montado ni un Lego. La comunidad, la familia, la gente que te ama te va a hablar y te va a decir, eso no es para ti. O tú no eres así. Estás asumiendo una voz que tú no hablas así. O estás asumiendo un personaje que no es el tuyo. Entonces, tiempo, fracasos, reflexiones, comunidad, sobre todo el temor de Dios. El temor de Dios. Que yo piense algo y que yo sienta algo no significa que eso es cierto. Wow. O sea, que por encima de la información, de los datos, y antes de llegar a la sabiduría, se mete el sentimiento. Y ese es el sentimiento, es el que le gana a todo. En la mayor parte, o sea, eso nos ha ocurrido a todos. Eso no es que te ocurrió nada más a ti, eso nos ha ocurrido a todos. El sentimiento a veces quiere predominar y quiere tomar las decisiones por nosotros. ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que al momento de nosotros tomar una decisión o ejecutar lo que es la sabiduría bien en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta en que la emoción no puede estar tomando ninguna decisión. Correcto. Escuché un pastor que decía, creo que lo mencioné en un podcast anterior, hay un pastor que decía que las emociones son como los niños en los carros. Usted no debería tener ningún niño en un baúl, pero tampoco debe estar en el volante. Hay un lugar para los niños pequeños en los carros. El asiento de atrás, en el car seat. Así mismo deberían ser las emociones.
las necesitamos, son parte de nuestra vida, pero no las necesitamos al volante. So, a la hora de tomar decisiones, la sabiduría parte del principio de yo no lo sé todo. Porque si yo estoy partiendo de la premisa que me dice y que me predica mi cultura, no, si tú lo sientes es cierto. Pues ya voy a empezar siendo necio, porque ya no admito nada más, porque si alguien dice, no, lo que tú sientes está incorrecto, tú me ofendes, yo estoy ofendido, tú me estás agrediendo emocionalmente. Pero el principio de la sabiduría es reconocer, Señor, ayúdame, porque yo nací sin un manual para escoger pareja. Yo nací sin un manual para ser papá. Yo nací, y ahora tengo esta criatura en mis manos. Tengo este niño de 10 años, en el caso mío, que está entrando en la adolescencia. Yo no tengo referencia. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Yo no tuve a mi papá en mi adolescencia. Señor, yo necesito tu ayuda. Porque este niño va a tener que tomar decisiones bajo una presión de grupo que es diferente a la que yo tuve cuando yo era adolescente. En un mundo de redes sociales que no fue en el que yo me crié. Yo necesito la sabiduría. Y ahí entonces eso me abre a la humildad para escuchar información nueva y decir, fíjate, en mi familia se hacía de otra manera. En mi familia decían, los hombres no lloran. Y ahora hay información nueva, espérate. ¿Qué hace menos hombre a un hombre llorar? Si Jesús lloró y Jesús era hombre. Entonces, ¿por qué me dicen que los hombres no lloran? Y ese debate y esa reflexión de ideas es la que me permite desechar ideas que no son correctas, mentiras a veces, que yo las he convertido en verdaderas. Sí. Y si vemos la tasa de suicidio, la mayoría son de los hombres, ¿sabes? Lamentablemente. Así que tú, hombre que nos escuchas, guardarlo, no llorar, eso no es una opción. Aprovechando, ¿verdad?, que tocaste. Es una aplicación de sabiduría. Exacto. Exactamente. Entonces, parece un concepto complejo, pero no lo es. Esta sociedad de donde nos viene la Biblia, a ellos no les interesaban los conceptos. En hebreo no hay palabras para nada. No hay palabras para belleza. A ellos no les interesan los conceptos. A ellos les interesa lo que algo hace. De hecho, la misma palabra para espalda es la misma palabra para futuro. Porque ellos salían de espalda por la puerta de su casa dándole el frente a su familia. ¿Qué trae el futuro? Mi espalda. No. Lo voy a enterar cuando llegue. ¿Entiendes? O sea, para ellos más importante que los conceptos es cómo se vive, qué hace. Volvemos. Shokma, sabiduría, es, wow, este sabe. O sea, si yo veo a Angelito con el chorro de equipo que tiene para grabar, hay gente que va a decir, wow, tiene que ser un fotógrafo, tiene que ser un camarógrafo tremendo. Pero hay gente que tiene más equipo que él y pica las cabezas a la gente. O sea, cuando la gente ve los videos, es que la gente dice, eso está bien grabado, esa iluminación está buena. O sea, ¿cómo la gente se da cuenta que alguien es sabio? Porque yo tengo un badge en mis redes sociales que tengo un checkmark ahí color azulito que dice sabio. No, eso lo venden por ahí, cualquiera lo puede pagar. ¿Cómo la gente se da cuenta? Cuando te ven vivir. Y ahí por eso es que mucha gente desprecia el concepto testimonio de los cristianos como si los cristianos fuéramos hipócritas. Nuestra vida predica. Nuestra vida de obedecer a Dios con actos de sabiduría no solamente producen consecuencias que nos bendicen a nosotros, sino provocan reflexión y pensamiento en los demás. Sí, yo pienso que la manera en la que nosotros vivimos es un método de evangelización, un método de misiones. Yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y estaba iniciando esta comunicación con una de mis compañeras. Y mi compañera había estado apartada de Dios. Y de pronto yo seguí mis meses ahí trabajando, conviviendo con ella, siendo yo como en cualquier, ¿verdad? Y de pronto, como unos meses luego, ella me dice, Soto, tengo algo que decirte. Y yo, dime. Y ella me dice, entregué mi vida a Dios. Y yo me quería morir y yo la celebré y qué sé yo. Ella no me dijo
lo que voy a decir en ese momento. Ella me lo dijo como 2 años luego. Wow. Y ella me dice, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que tú nunca me tuviste que predicar. Quiero que sepas que tú nunca tuviste que decirme, vete a la iglesia. Wow. Quiero que sepas que tú nunca tuviste... Lo que yo vi en ti fue suficiente para yo decir, yo quiero lo que ella tiene. Durísima. Y cuando ella me dice, yo rompo a llorar. Y yo digo, Dios mío, permite que cada persona que esté en sus trabajos, en las universidades, en cualquier área pueda abrazar, aunque sea fuerte. Porque, óyeme, gente que nos está escuchando, pastor, nada fue fácil. Pero la postura que nosotros podemos asumir con responsabilidad, sabiduría, con entendimiento, con las ganas de hacerlo bien para Dios, es la manera más efectiva que nosotros tenemos para predicarle a alguien. Así que esto de sabiduría y la aplicación de obediencia en nuestra vida es hasta mucho más de lo que nosotros podemos pensar. De hecho, el modelo de la iglesia debería ser ese. Yes. No debería ser, invitemos gente para que venga a nuestros cultos. Es que cuando los cristianos salimos del templo, vivamos como si estuviéramos en el culto. Yes. Y lo que te pasó en tu trabajo es exactamente lo que decía un teólogo alemán bien famoso, Dietrich Bonhoeffer. Él decía, tu vida como creyente, como discípulo de Cristo, debería tener el efecto de que los no creyentes se cuestionen por qué es que no creen. Sin palabras, sin decirle a esa persona, ve a la iglesia, cómo te vio trabajar, cómo te vio interactuar con los demás, cómo te vio reaccionar ante los retos, ante las directrices, ante las presiones. El verte siendo tú provocó que esa muchacha dijera, yo quiero lo que ella tiene. Así debería ser. Por eso es que la iglesia es sal. Cuando la iglesia vive así, somos sal y somos luz. Estamos teniendo influencia donde quiera que estamos. Definitivamente. La gloria es de Dios. Y a ustedes que nos ven en casa, aunque ya mismo vamos rumbo a finalizar, abracen el diseño de Dios. No quieras ser como nadie. Sé simplemente tú, el diseño que Dios tiene para con tu vida y abrazar estos retos bellos, porque no siempre tener sabiduría y abrazarla es como que muy fácil, ¿verdad? Porque aquí tampoco te lo vamos a pintar como que esto es maleta and go, coge esto y este es el resultado, no. Pero es lindo saber que lo que nosotros vivimos en Dios puede tener un beneficio lindo en la vida de la gente y de lo que nos rodea, inclusive en la familia, porque qué bello es que nosotros ministremos primeramente a la familia por encima de todo. Eso es, si nos metemos por esa línea. Cierto. La sabiduría no impide que las tormentas lleguen, pero va a determinar si estás de pie después que la tormenta pase. Jesucristo lo dijo en el Sermón de la Montaña y es una de las expresiones que más gente conoce. El que oye mis palabras y las hace. Y el que oye mis palabras y no las hace. Todo el mundo sabe que las palabras de Jesús son buenas. Hasta los no creyentes y los ateos reconocen la sabiduría de las palabras de Jesús. Pero para Jesús la diferencia es el que las oye y las hace. Y las hace. Sí, que en efecto. Será un hombre, lo tendré como un hombre sabio y prudente. La misma palabra, en griego es Sofía. Un hombre sabio, shokma, y prudente, que vinieron los vientos, las inundaciones, los ríos, pero su casa estaba sobre la roca. Firme. Wow, o sea, con eso cerramos todos los pasos que hemos hablado sobre la información, los datos, los sentimientos y cómo opera la sabiduría. Y el resultado siempre lo vamos a ver en que todo lo que se puede estar moviendo alrededor o incluso dentro de nosotros no nos mueva de esa roca. Yes. Hay un versículo, ¿verdad?, que dice en Proverbios 11:14 que en la multitud de consejos hay seguridad, y es lo que usted estaba mencionando antes, y es brutal porque uno de los hábitos que nosotros queremos compartir con ustedes es la importancia, primero, de reflexionar. Eso a veces nosotros no lo abrazamos. Reflexionar es muy importante. Eso no es meditar ni hacer yoga. Eso es nosotros sentarnos y decir, esto está bien, esto no lo está, esto me está funcionando, esto no. Y realmente esto le está agradando a Dios, esto no. Inclusive la Biblia nos podría ayudar a pasar todo por ese filtro. La lectura de la palabra, no hay mejor consejo que ese. Nosotros te podemos hablar, descifrar todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero al final
final del día, cuando tú te sientas a leer la palabra, es una experiencia propia donde Dios conecta tu corazón con su escritura y comienza a ministrar tu vida. Buscarle lo aprendido ¿verdad? A cada parte de tu vida, porque no hay cosa peor que saber que eso no me fue bien y querer repetir lo mismo. ¿Sabes? La persona sabia es como usted. Hay un refrán que dice, cuando algo te pasa, si alguien te hace algo, es culpa del que te lo hizo. Pero si te lo hace 2 veces, ya no es culpa de él, es culpa mía. Yes. Lo estoy permitiendo. Definitivamente. Y por último, no todo lo que las redes dicen, no todo lo que las plataformas digitales, TikTok, Instagram, YouTube, todo. O sea, no todo lo que se habla ahí es real. No abraces ni culturas, no abraces ni teología, no abraces ni argumentos. ¿Sabes? Si hay algo que causa duda en ti, busca la manera de encontrar la verdad y no simplemente abrazar cosas porque se me hace fácil abrazarla, fácil entenderla y fácil aplicarlas también de la manera en la que yo lo escuché por ahí, no sé quién lo dijo, pero yo la abracé, ¿verdad? Y eso es un problema que estamos viendo hoy de diseños que están siendo completamente, ¿sabe? De identidades completamente, ¿verdad? Destruidas, corrompidas, saboteadas, inclusive las mismas personas dicen no puedo hacer esto y lo otro, y creo que Dios no nos invita, ¿verdad?, a nosotros vivir un diseño que no es el que ya Él tiene predestinado para nosotros. Y a eso yo le añadiría, rodéate de gente, que es la multitud de consejeros. Hay seguridad. John Maxwell le llama en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, él le llama la ley del inner circle, la ley del círculo íntimo. Y él le dice, those closest to you, they either make you or they break you. Aquellos más cercanos a ti te influencian. Te influencian a tal punto de que te levantan o te derriban. Y yo escuché, cuando le estaba preparando un sermón sobre este tema a la congregación a principios de año, escuché un africano predicar, ellos predican de una forma bien curiosa, y él dice, lo dijo de esta manera, si en el cuarto donde tú estás hay 4 personas contigo y los 4 son necios, contaste mal. Hay 5. Lo que tú no te quieres contar a ti mismo. O sea, si tú estás escogiendo estas compañías que son las que están influyendo, la gente dice que los amigos son la familia que uno escoge. Pues, al tú estar escogiendo esa familia, estás escogiendo destino, estás escogiendo influencia, estás escogiendo... Hay gente que te ve por el risco y te aplaude. ¡Acho, qué brutal! Este video tú cayendo te va a quedar de show. Y hay otros que te aman lo suficiente para decir, estás a punto de irte por el risco. Yes. O sea, ¿cuál de los dos nosotros queremos en el dugout, en la esquina, en el bullpen de nuestra vida? O sea, es una decisión que todos tenemos que tomar. Definitivamente. La gente con la que nos rodeamos va a determinar si nosotros subimos o no y hasta dónde podemos llegar. ¿A ti que te quedaste hasta el final? ¿Algo más que quieras añadir que sea importante para ti en el tema de la sabiduría? Para mí la mejor noticia es que la Biblia resume la sabiduría como un regalo que le podemos pedir cualquiera al Señor. Yes. Santiago nos dice, el que lleve 15 años de cristianismo ya puede pedir sabiduría. El que tenga 2 PhD en teología, que pida sabiduría. No. El que esté falto de sabiduría. Y a veces eso es lo más que cuesta reconocer, decir, estoy falto de eso. No doy la talla, necesito ayuda. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. So, donde quiera que estás hoy, todos hoy los que me están viendo, incluido yo, todos estamos faltos de sabiduría en algo. Manejo de dinero, manejo de tiempo, finanzas, crianza, comunicación efectiva con nuestra pareja, en la iglesia, ministerio, empresa. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Definitivamente. Y comunidad de fe, doctores que puedan ayudarte, médicos que están dispuestos. Hay cosas que no las sabemos manejar, pero hay gente capacitada que Dios los ha llevado para que puedan ayudarte, mira, en el caminar que Dios tiene para contigo, ¿ok? Así que no te quedes sin tu comunidad de fe si no conoces a Dios. Qué gran paso puedes dar hoy allá a la distancia, y qué gran paso sería que luego de que cierres este video comiences a buscar la comunidad de fe a donde tú quieres llegar y recibir, porque qué bello es que primero el deseo de nuestro corazón sea llegar al templo
Olvídate de la gente imperfecta, simplemente llega y busca eso, ¿verdad? Que Dios tiene para entregarte. Así que gracias por quedarte hasta el final, pendiente a los próximos videos. Suscríbete, dale click a la campanita porque eso tiene el gran beneficio de que te llega, aunque tú lo olvides. Y comenta, escribe, ¿verdad? Y compártelo a alguien que tú entiendas que este contenido le va a beneficiar. Así que esto fue Biblia y Vida con el pastor Rafael Torres Sacol. Dios te bendiga.